Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sí, para el momento del día en el que puedan acceder a este video. Bueno, eh, el propósito de esta grabación es suplir la clase sincrónica, toda vez que todavía no me encuentro en condiciones físicas de poder llevar adelante una clase prolongada. Y bueno, en consecuencia, ustedes verán que quizás esta presentación tenga algún salto, tenga que ver con cuando corte para poder hacer un alto, respirar y volver a seguir grabando. Bueno, la cuestión era, yo quería que hablásemos, ¿sí?, de lo sucedido entre 1820 y 1860, ¿sí? Ese, ese periodo denominado de la Organización Nacional, ¿sí?, también denominado de las guerras civiles, en los cuales se termina la guerra de independencia en América del Sur contra el poder español. Eso va a ocurrir en 1825, ¿sí?, con lo cual una de las situaciones que había de algún modo eh, complicado, la vida pública, la vida política en, en las naciones, en los países sudamericanos, en la década anterior, desaparece. Y ahora viene el momento de la organización, ¿no? Caído el andamiaje del Imperio Español, bueno, alguna estructura política tiene que venir a tomar el lugar de lo que ya no está. En particular, tratando de que pensemos siempre en larga duración y no nos enfoquemos en micro sucesos. Es importante señalarles que las cuestiones internacionales relacionadas con la organización definitiva de este territorio que hoy llamamos la República Argentina, recién se va a dar por terminada con la trágica Guerra del Paraguay o Guerra de la Triple Alianza, ¿sí? Es decir, va a haber que esperar a la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento para que se defina de alguna manera qué es lo que pasa con las regiones que formaban parte del virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Y para que el Uruguay y el Paraguay tomen sus caminos de autogobierno que conservan hasta hoy en día. ¿Mm? Y la configuración final del territorio, recién tendremos que esperar hasta 1879, cuando, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, se complete lo que se ha denominado la conquista del desierto. ¿eh? No vamos a entrar aquí en valoraciones respecto de la pertinencia o no de la terminología, lo tomamos como una cuestión que está incorporada al vocabulario histórico-político argentino, ¿sí? Y lo consideramos como la incorporación de la Patagonia, ¿sí?, a la soberanía nacional. Si quisiéramos ser más agudos y filosos todavía, podríamos llevar esta consideración a 1904, que es cuando nuestro país eh, funda en las Islas Orcadas del Sur, en la Antártida, una estación naval, ¿m? Y que hace que nuestro país sea el único de los países del mundo que tenga presencia continua y sostenida en el continente blanco durante más de 100 años. Esto es rigurosamente cierto. Desde 1904 hasta la fecha, la República Argentina tiene presencia en la Antártida. Bueno,
suficiente con esto. Concentrémonos. Yo en los audios había intentado llevarlos a 1819, al momento en el cual se producen dos eventos importantes. Una es la sanción de la Constitución de la provincia de Santa Fe, el primer estatuto de tipo federal sancionado en América del Sur, que ustedes lo tienen cargado en la página como para que lo miren. Es súper sencillo. Si lo comparan con un texto constitucional actual, van a ver que no le llega, digamos, a los talones, pero digamos en lo sustancial es un primer intento de reglar ordenar la organización del poder en un territorio determinado. Y el otro punto era la sanción de esa Constitución de 1819, a la cual calificamos de monarquizante, ¿sí? Aristocrática, alejada de los principios populares y democráticos que se habían levantado en mayo de 1810, ¿sí? Y bueno, que había dado como resultado, entre otras cosas, el rechazo de las provincias y el levantamiento de los caudillos del litoral. Bien, como decía, esta reacción dio lugar a la caída del directorio, la disolución del Congreso, la desaparición de las autoridades nacionales, y en lugar de ello aparece la provincia de Buenos Aires. Se crea la provincia de Buenos Aires y se firma el primero de nuestros pactos preexistentes. En este punto, la idea es compartir con ustedes, ¿sí?, la pantalla, para que podamos visualizar algunas características del Pacto del Pilar. ¿Sí? Como ustedes ven, también lo tienen cargado. Es muy sencillo. Y fíjense, fíjense. Primer punto, ¿sí? Sistema de la confederación, que de hecho admite. Y luego dicen, debiendo declararse por diputados, nombrados por la libre elección de los pueblos, se someten a sus deliberaciones, lo cual implica el principio de la representación, el principio de la soberanía popular y el principio democrático. ¿Sí? Para que no quepa duda, se deja en claro de que el representante debe ser elegido popularmente y no designado a dedo por ningún conjunto de notables. Es decir, estas primeras líneas del artículo primero del Pacto de 1820 ya preconfigura el artículo primero de la Constitución Nacional. Ya está preconfigurado. ¿Sí? E incluso, fíjense cómo convocan a un congreso, pero hacen referencia a invitar al resto de las provincias. Es decir, ni la naciente provincia de Buenos Aires, ni Entre Ríos, ni Santa Fe se cortan solas, sino que
tienen una proyección nacional de lo que quieren llevar adelante. Luego establecen la paz, ¿sí? Y aquí es el punto en el cual los caudillos de Santa Fe y de Entre Ríos traicionan a Artigas, ¿sí? Porque fíjense que dice que los gobernadores recuerdan a la provincia de Buenos Aires el estado difícil y peligroso. El estado difícil y peligroso, ¿sí? Con lo que de ninguna manera están declarándole la guerra al imperio portugués. Artigas les había encomendado a López y a Ramírez que consiguieran el apoyo de Buenos Aires en la guerra contra Portugal. Y esto no ocurre, ¿sí? Esto no ocurre. Solo dicen que aguardan de su generosidad y patriotismo auxilios proporcionados a lo largo de la empresa. Es decir, nada. Este artículo tercero es el que provoca la ira de Artigas y la constancia muy clara de que ha sido traicionado por López y Ramírez. ¿Sí? No se preocupen por las faltas de ortografía, esto es simplemente una reproducción del convenio original y claramente en el siglo XIX no se escribía de la misma manera que se escribe hoy, pero digo, en lo básico, ¿sí? En lo básico estamos frente al formato que van a adoptar todos los que vamos a llamar pactos preexistentes, que son más de 100, ¿sí? Pero que a los efectos de analizar lo que pasó, a nosotros nos interesan un puñado de ellos. El primero, que es el Pacto del Pilar, el Pacto Federal de 1831, el Acuerdo de San Nicolás de 1852 y el Pacto de San José de Flores, también llamado Pacto de Unión, de 1859. Estos son los 4 que realmente nos interesan. ¿Sí? Por eso, si ustedes se fijan, no tiene, ¿sí? No tiene mucho más secreto este Pacto del Pilar. Y no, no por ser sencillo, deja de ser importante. A partir de aquí, la provincia de Buenos Aires queda librada a sus propias fuerzas. La provincia de Buenos Aires, haciendo uso de las rentas de la aduana, se va a fortalecer, va a desarrollar procesos importantes, va a autorizar la fundación de un banco, el primer banco de América del Sur, el germen del Banco Provincia, ¿sí? Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, justamente. Se va a decidir una campaña sobre el llamado desierto para extender la frontera y de resultado de allí va a estar la fundación de Tandil. Vamos a tener también la decisión de empedrar las calles de Buenos Aires y dotarlas de iluminación artificial. Lo mismo que arreglar las cloacas de la ciudad. Una serie de medidas, la fundación de la Universidad de Buenos Aires, la reforma del clero, una cantidad de cuestiones, ¿sí? Ahora, importante tener en cuenta esto. La provincia de Buenos Aires no dicta una constitución para sí misma, recién lo va a hacer en 1854,
¿sí? Pero la provincia de Buenos Aires toma una decisión muy importante para su organización institucional, que es la supresión de los cabildos, ¿sí? Bernardino Rivadavia, como ministro de gobierno de Martín Rodríguez, decide suprimir los cabildos. Al suprimir los cabildos, la estructura administrativa que sostenía la provincia tiene que reorganizarse y entonces se va a decidir la división del territorio provincial en partidos. De allí arranca la división en partidos de la campaña, como se llamaba en aquel momento, de la campaña bonaerense, y la creación de juzgados de paz y comisarías, ¿sí? Juzgados de paz y comisarías, que van a reemplazar a las autoridades que venían de la tradición colonial de los cabildos, ¿sí? Entonces, la provincia de Buenos Aires va a procurar organizar también un sistema judicial, y ese sistema judicial le va a costar ponerlo en marcha por la falta de abogados, ¿sí? Con lo cual se van a tomar dos decisiones. Una, fundar una universidad, la UBA, la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Con el objeto de, entre otras cosas, graduar abogados que puedan incorporarse al servicio público y, mientras tanto, incorporar la figura de los llamados jueces legos, ¿m? Como jueces de paz. Un juez lego es una persona que no sabe de derecho, pero que a juicio de los vecinos tiene la suficiente probidad y razonabilidad como para decidir disputas entre los habitantes del lugar. Si así se va a ir configurando de a poco el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Bien, entonces tenemos que la provincia se reorganiza políticamente, se fortalece a lo largo de esos años y para el año 1824 convoca a las demás provincias a la reunión de un Congreso General. A ese Congreso General van a acudir los representantes de las provincias y las circunstancias van a determinar que Bernardino Rivadavia sea elegido presidente, ¿sí? por el Congreso, y que se declare la guerra al Brasil. Va a ser la guerra con Brasil por la banda oriental, ¿sí? Todas estas circunstancias dan lugar a una nueva guerra en la que se empeñan los ejércitos nacionales, ¿sí? La guerra comienza prácticamente cuando termina la guerra de independencia, ¿sí? No hay solución de continuidad en este sentido. Y ese congreso general, va a dar como producto una nueva constitución, un nuevo ensayo constitucional que lo tienen ustedes en los libros, en el libro que, que está cargado en la página donde están los textos de las constituciones. Allí está, ¿sí? Los invito, por supuesto, a que lo recorran, pero, digamos, analizándolo, nos encontramos con que nuevamente es una constitución centralista, es una constitución unitaria. No es, no es la constitución aristocratizante y casi monárquica de años antes, no es la de 1819, pero ciertamente, sí, se vuelve a caer en algunos errores. En particular, llama la atención cómo se restringe
el ejercicio del derecho de ciudadanía. Ustedes van a poder apreciarlo, artículos 8, 9 de este ensayo constitucional, y van a poder ver también que se declara que la forma de gobierno es la representativa republicana consolidada en unidad de régimen, lo cual implica unitarismo, ¿sí? Digamos, en comparación con los tiempos anteriores, parece que ya ha quedado definitivamente descartada la posibilidad de que en esta zona se erija una monarquía. Eso, bueno, ya se puede considerar un avance, ¿sí? La Constitución sigue con su, digamos, planteo de organización de un poder legislativo bicameral, pero bueno, la piedra de toque o de la discordia está nuevamente en el tema de los gobiernos provinciales, ¿sí? Eh, si bien podemos decir que esta es una instancia superadora de la Constitución anterior, ciertamente no llega a satisfacer los intereses, ¿sí? de los federales, ¿sí? Y frente a esta situación, se decide por parte de las autoridades nacionales el conseguir la paz con el Brasil, y se envía una desdichada, digamos, misión de paz en la cual el negociador argentino prácticamente entrega todo y más de lo que Brasil pedía, generando un escándalo a su regreso. Eh, es un fracaso la misión diplomática, el Congreso rechaza el Tratado de Paz, las provincias rechazan a la Constitución, al presidente, al Congreso y al Tratado. Eh, todo se vuelve muy complejo, las autoridades nacionales renuncian, el presidente Rivadavia renuncia, el Congreso designa a Vicente López, ¿sí? El autor de la letra del himno nacional, como presidente provisorio. El presidente también renuncia, se disuelve el Congreso y se, se le encargan el manejo de las relaciones exteriores al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que en este caso va a ser Manuel Dorrego. Dorrego hace lo que puede, ¿sí? Y la diplomacia británica consigue que el Uruguay sea reconocido como un Estado independiente, independiente de la Argentina y del Brasil, eh, para formar de esa manera un Estado tapón en esta región, ¿sí? Esto va a dar lugar a la etapa más cruenta de la lucha entre unitarios y federales, ¿sí? Porque vamos a compartir la pantalla, ¿sí? Porque nos vamos a encontrar que el país se divide, ¿eh? Este mapa que lo tenemos cargado, el país se divide. Lo que está en naranja es la Liga Unitaria, lo que está en marrón es la Liga Federal, ¿sí? El país queda dividido de esta manera. Esta región es la región donde se encuentra Juan Manuel de Rosas, Estanislao López, Pedro Ferrer. Toda esta región está bajo el comando del gobernador de Córdoba, el general José María Paz, ¿sí? Bien, para enfrentar esta situación, los federales firman un acuerdo, y este acuerdo va a ser el Pacto Federal,
¿sí? El Pacto Federal del 4 de enero de 1831. Este Pacto Federal, que ustedes lo tienen cargado, ¿eh? Es muy cortito. Fíjense ustedes, estamos hablando de 17 artículos y un artículo adicional, muy poquito en realidad, pero este documento va a ser virtualmente el texto constitucional, entre comillas, ¿sí? El texto constitucional que organice a lo que se llamó Confederación Argentina, ¿sí? Y fíjense que viene precedido por un preámbulo, ¿sí? Precedido por un preámbulo. En este artículo ustedes ven que no aparece el gobierno de Corrientes. Bueno, esto se debe a que su diputado había sido elegido gobernador de la provincia, entonces tuvo que dejar la conversación para ir a asumir, y no había podido enviar a, a un reemplazante. Y entonces las deliberaciones se habían seguido por parte de los 3 diputados mencionados. ¿Mm? La idea es el establecimiento de una liga ofensivo-defensiva, ¿eh? Independientemente de si eran ellas las atacadas o si era otra provincia, para los ataques exteriores, liga ofensiva-defensiva respecto a los ataques internos, compromiso de no actuar en solitario, de arreglar todos los asuntos en bloque, y trato de igualdad respecto de los ciudadanos de una provincia respecto de la otra. Nadie puede tener en una de las provincias coligadas mayor derecho que los naturales del lugar, ¿sí? Y apertura a que las demás provincias pueden incorporarse. Es decir, inicialmente parece que es un tratado militar, ¿no? Y fíjense, acá el artículo 15 dice: inter indure residirá en la capital de Santa Fe una comisión cuyo nombre será Comisión Representativa de los Gobiernos Litorales. ¿Sí? Bien. Inter indure el presente estado de cosas. Acá Juan Manuel de Rosas, llegado a la gobernación de Buenos Aires, va a interpretar que el presente estado de cosas es el estado de guerra, ¿sí? Y por consiguiente, en el momento en el que la guerra termine, él va a considerar que no tiene ningún sentido que esa comisión siga funcionando. Y entonces le va a ordenar al diputado porteño que se retire, ¿sí? ¿Qué cosas son importantes reconocerle a esta comisión? Bueno, que esta comisión podía, está en sus atribuciones aquí, por la atribución quinta, podía invitar a las demás provincias a reunirse en Congreso General Federativo, ¿sí?
en este punto, ¿sí? Esta fórmula es la fórmula que va a emplear Rosas como justificación durante 20 años para no convocar al Congreso General, porque va a decir, las provincias no están en plena libertad y tranquilidad. De hecho, un gran historiador argentino, Tulio Alperín Dongui, en una de sus obras, reseña que entre 1830 y 1852 hubo solamente un año en el que no hubo ni guerras internacionales ni guerras civiles en el territorio argentino, que es el año 1836, dándole de alguna manera la razón a lo que Rosas afirmaba. Pero digo, este pacto con esta sencillez, ¿sí? Este pacto con esta sencillez va a ordenar la vida institucional de nuestro país, ¿sí? Y a esto se le va a sumar que las provincias comiencen a delegar en el gobierno de la provincia de Buenos Aires el manejo de las relaciones exteriores. Ya lo habían hecho durante el gobierno de Dorrego, asesinado Dorrego por el general Lavalle, ¿sí? Siguió la costumbre de manera posteriormente de otorgarle el manejo de las relaciones exteriores al gobernador de la provincia de Buenos Aires, y el primer quiebre a esa tradición recién se va a producir en 1851, cuando Urquiza se levante contra Juan Manuel de Rosas, y entonces tengamos lo que se ha dado en llamar el pronunciamiento y las consecuencias de ello. ¿Sí? Bueno, hasta aquí el contenido correspondiente a esta lección. ¿eh? Eh, Espero que haya resultado interesante, y en breve, sí, voy a estar subiendo otro material para complementar la unidad. Muchas gracias.